Buenos días con todos. Hoy, abril 2. Hoy, abril 2 del 2025, pasamos revisión a nuestro análisis número 13 del presente año, que tiene fecha de marzo 28. La semana pasada tuvimos esto el día jueves, pero fue por circunstancias que ni Alberto ni yo estábamos disponibles el miércoles. Es primera vez que nos sucede eso, espero que no se vuelva a repetir. En todo caso, este análisis número 13, el último análisis del primer trimestre, hemos hecho 13 análisis del primer trimestre, trata sobre cómo nos ve la comunidad internacional, sobre todo instituciones especializadas, en nuestra evolución como país en el entorno en que nos movemos en relación con otros países. Y este es un análisis que hacemos todos los años. Lo podemos hacer en cualquier momento porque los distintos informes salen en distintas fechas. Entonces, de acuerdo a la fecha que tomamos, estamos incluyendo informes muy frescos, unos y otros pues muy viejos, casi un año, pero no hay cómo tener todos informes de aproximadamente la misma fecha. Esta vez yo diría que nos hemos excedido un poco en el número de estudios que hemos contemplado. Son 14 evaluaciones, cada uno con su propia clasificación, con su propio ranking. Y vamos a pasar la revisión a todos, pero probablemente a ustedes unos les interese más que otros. Y en cada cuadro ponemos el nombre del documento y ponemos también en la fecha en que ha sido puesto a disposición del público, porque ahora la mayor parte solamente lo publican de manera virtual. Ya mucha gente hace ese tipo de informes impresos. En todo caso, vamos a pasar revisión a todos y ustedes después pueden entrar en más detalle en cada uno, incluso buscando el documento original, ¿ya?, en los que más les interesa. Entonces, el punto central es que el Ecuador presenta una imagen deteriorada en relación a mediciones de años anteriores. Y el punto central para esa imagen deteriorada es, obviamente, el brote de inseguridad que el Ecuador, conocido como Isla de Paz, ahora es para algunos el país más violento en América Latina. O sea, un giro brutal que hemos tenido en años recientes. Y por eso comenzamos nuestra revisión de los factores con el índice global de paz. El índice global de paz lo tenemos incluso en la primera página. Fíjense cómo Ecuador allí en punteado tenía un nivel de paz similar al del Perú. El Perú deteriorándose un poco, pero pues ya no es el Perú de Sendero Luminoso, ¿no? Y se ha ido deteriorando y vemos cómo de pronto de haber sido tipo 2022 el más pacífico de los países que tengo en esta lista, que son Colombia, Perú, México y Guatemala, de pronto cae drásticamente, pero aún así sigue más más seguro que México y que Guatemala. No, que México y que Colombia. México y Colombia siguen siendo más inseguros que el Ecuador. Algo que no está en este análisis, porque es información que ha llegado a nuestros ojos muy recientemente, es que las cifras anteriores al 17, hubo mucha violencia, pero durante el correato se ocultaba, no se declaraba muertes violentas, sino que se ponía causa desconocida. Y eso pues hay un informe reciente en que muestra que se manipularon las cifras de violencia durante el correato. Pero en todo caso, esta es la situación como vemos ahora. Y al respecto,
¿qué dice la institución que elabora el Índice Global de Paz? Bueno, en primer lugar, tienen en la página 3, tenemos algunos países que están en ese índice. Este informe salió el 11 de junio, ya, o sea que el ranking del 2024 no refleja el 2024, refleja lo sumo del 2023. Son países seleccionados en que están todos los países de América Latina. Eliminamos los países desarrollados y ponemos algunos países que nos parecen relevantes, pero un poco al azar, ¿no? Encontramos que dentro de estos países, pues Malasia, Vietnam son los que tienen más paz. Pensar que Vietnam es un país pacífico comparado con el Ecuador, para los que hemos vivido esas épocas de guerra en Vietnam, parece increíble. Pero en todo caso, el Ecuador está en puestos, cae del puesto 97 al puesto 130, una caída muy importante. Como ven, éramos más seguros que el Perú, y el Perú ha mejorado 5 puntos, de 104 a 99, nosotros de 97 hemos caído a 130, pero nos mantenemos más seguros que México y que Colombia, como vemos aquí en el cuadro, y muy parecido a lo que es Brasil. Brasil tenía más violencia que nosotros y ahora lo hemos igualado de Brasil, según este índice, ¿ya? Y bueno, en el índice global de paz tenemos un comentario sobre el Ecuador, que lo voy a leer rápido eh, porque supongo que deben tener curiosidad de saber qué dice, pero no dice nada que no conozcamos, ¿no? Dice, Ecuador registró el segundo mayor deterioro en el índice de paz global 2024. Su puntaje general se deterioró en un 12,36%, lo que provocó una caída de 16 puestos hasta la posición 130 en el índice. Y en el índice general, el dominio de conflicto, el dominio es porque ellos dividen en los factores. Unos llevan conflicto, otros tienen otro nombre, no me recuerdo en este momento, y el dominio de conflicto era el más importante. El dominio de conflicto en curso fue el más afectado en los tres dominios, con un marcado deterioro en los conflictos internos y la intensidad del conflicto interno. También se observó un deterioro significativo en el dominio de seguridad y protección, debido a que la tasa de homicidios casi se duplicó en el último año. La tasa de homicidios en Ecuador es de casi 27 por cada 100.000 habitantes, la sexta más alta del mundo. El principal factor detrás del deterioro de la paz en Ecuador fue el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, ya que varias bandas de drogas han buscado consolidar sus operaciones de tráfico. Ahí sintetizo un poco porque era más larga el comentario. Gran parte de la violencia está vinculada a enfrentamientos entre bandas, aunque los esfuerzos del gobierno para frenar la actividad criminal han provocado un efecto de derrame de violencia sobre la población civil. Y sigo leyendo lo que dice el índice de paz. El aumento del crimen organizado y la actividad de los cárteles también ha impactado en la inestabilidad política, culminando con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. No obstante, el nuevo presidente Daniel Noboa ha mostrado una fuerte determinación para enfrentar el crimen organizado, implementando un plan de seguridad integral llamado Fénix y proponiendo un referéndum para abordar la crisis de seguridad. ¿Ya? Lo que hace que el Ecuador califique mejor que México y Colombia, aparte de la intensidad de asesinatos y de la violencia, es que no hay actividad terrorista, es prácticamente cero. En ese índice, Ecuador tiene 1,067 sobre 5, cuando 1 es lo más bajo, y eso juega a favor del Ecuador, que no hay actividad terrorista. El presidente quiere que las narcoguerrillas, Estados Unidos las califique de terrorismo, ¿no? Pero en todo caso,
Eso tiene sus bemoles, como vemos de esta parte del índice, porque una cosa es que un inversionista o un turista piense que hay un conflicto con narcotráfico y otra cosa es que haya terrorismo, porque el terrorismo pues, son ataques a la población civil de manera indiscriminada. Pero en todo caso, el Ecuador busca que se declaren terroristas a estas bandas, pero quienes hacen el índice de global de la paz no considera que son terroristas estas bandas narcotraficantes. ¿Ya? El otro punto a favor del Ecuador en el índice global es que el número de personas, el número de integrantes en las Fuerzas Armadas es bajo. Porque por más que se ha aumentado el número de policías y elementos de las Fuerzas Armadas, sigue siendo bajo en relación con otros países. Entonces, para eso es que nos sirven estas comparaciones internacionales, porque nos ahorra tener que ir a buscar ese tipo de datos para otros países. Y por supuesto, allí en la referencia que ponemos en el cuadro de la página 3, podrán ustedes entrar en detalle si les interesa ese tema. El siguiente punto es mayor corrupción. Esta es transparencia internacional que todos los años lo sacamos. El índice global de paz es primera vez porque antes no era relevante, ¿no? Ahora sí es muy relevante. Índice en transparencia internacional, mayor corrupción. En 2024, Ecuador se ubicó en el puesto 121 entre 180 países, o sea, primera parte más seguro, menos corrupto, segundo grupo intermedio, estamos al final, o sea, de los más corruptos del intermedio, y luego el último tercio que está en los que son más corruptos que el Ecuador. ¿Ya? Entonces, Perú está en el puesto 127, Bolivia en el 133, México 140 y Venezuela 178. Estos cuatro países, entre otros, están considerados más corruptos que el Ecuador. Y el índice de comparación lo hemos puesto en la página 2. ¿Ya? En 2024, Ecuador cae 6 escaños, o sea que aumentó la corrupción. Cuarto año consecutivo de deterioro, 24, 23, 22, 21, 4 años de deterioro, lo que probablemente refleja la situación un poquito anterior, ¿no? La mejor calificación reciente se alcanzó en 2020 y que se refleja en la situación de 18 y 19. En su informe 2024, Transparencia Internacional da primacía al tema ambiental y la única observación que tiene el informe sobre Ecuador es que hay tala de bosques. Eh, quiero decir con eso que algo no me gustó del informe actual de Transparencia Internacional. Es un informe que tiene su base en Berlín. Y pues en Berlín ahora todo se mide por la parte ambiental, ¿no? Si uno dice, me duele la cabeza, pregunta qué impacto ambiental tiene el dolor de cabeza. Entonces, si piensa que en Ecuador hay tala de bosques y por eso consideran que hay más corrupción, pues yo pienso que ese índice ya está un poco sospechoso, porque ya más bien debería ser un índice que mide el estado de la naturaleza y no la corrupción. Entonces, no me parece que esté marchando bien el índice, no me parece que lo único cosa que citan en el índice del Ecuador, el único documento que reflejan es un reportaje de la hora sobre tala de bosques. Entonces, me parece que se ha vuelto muy unidimensional ese índice, pero en todo caso, allí está y probablemente inversionistas, turistas, etcétera, han de ver ese índice y decidir si vienen al Ecuador o ponen su plata en el Ecuador. Y también lo que pueden pensar los organismos multilaterales, etcétera. Tercer índice de impunidad del grupo Eurasia. Eurasia es un grupo de asesoría política económica, pero por el lado político, de un politólogo americano que cada día gana más terreno en esto de asesoramiento a empresas y tiene un índice de impunidad que no lo hemos sacado antes. Eurasia publica un índice de impunidad en que Ecuador
se deteriora 11 escaños en 2024. ¿Ya? Mientras más alto el índice, mejor. Nuevamente, debido al conflicto y la violencia, y es el número 43 peor del mundo. Pero en ese índice de impunidad, México es el segundo peor del mundo y Colombia es el cuarto peor del mundo. Y nosotros somos el 43º peor del mundo. O sea que en cuanto a impunidad, pues Colombia y México están mucho peor que nosotros, según Eurasia, que es una consultora consulta sobre todo el mundo, tiene especialistas para todo el mundo. El segundo peor grupo es explotación económica, o sea, entonces, en el segundo peor grupo en el índice es explotación económica, que cubre diversos factores como pobreza, condiciones laborales, corrupción y derechos de propiedad. Ayer Ecuador es 61, similar a Colombia, y que tiene las mismas condiciones, y Perú está algo mejor con 73. Es una serie de índices, porque una cosa es pobreza, otra cosa es condiciones laborales, otra cosa es corrupción, otra cosa es derecho de la propiedad, pero como un conjunto, eso de explotación económica, estamos puesto 62, igual que Colombia, Perú está algo mejor en puesto 73. Pero Ecuador tiene una excelente nota en lo que llama degradación ambiental, que solamente hay 30 países entre los 150 que califican mejor, y en esto pues hay una discrepancia con lo que dice Transparencia Internacional. También califica bastante mejor en el promedio en abusos de derechos humanos, que está 105, o sea, alto, en relación con Colombia 87 y en relación con Perú 99. O sea que en ese sentido, el índice de Eurasia, en lo que se refiere respecto a derechos humanos, no calificamos mal, al contrario, calificamos bien. En cuanto al imperio de la ley y en la rendición de cuentas, el Ecuador está en 79, pero Colombia y Perú están algo mejor, 91 y 95. O sea que el imperio de la ley es, en relación a nuestros países vecinos, es una debilidad. Yo comparo mucho con Colombia y Perú porque son los países con que más nos parecemos, y porque probablemente decisiones de inversión, de turismo, etcétera, son nuestra competencia, ¿no? Una empresa puede decidir que va a invertir en esta área andina y puede decir, prefiero Colombia porque es el mercado más grande, me da más seguridad frente a cualquier restricción al comercio, pero puede decir, el Ecuador está mejor ubicado y tiene mejores índices internacionales. Entonces, es importante esto del imperio de la ley, y es importante notar que para Eurasia hay más seguridad en algo, más seguridad en Colombia y en el Perú. Luego tenemos The Economist, la división de investigación de The Economist, que se llama The Economist Intelligence Unit, que son suscriptores nuestros. Tienen un índice de democracia. Y Ecuador, Perú y Paraguay califican como regímenes híbridos, mejor que Bolivia y Venezuela, pero por debajo de los demás sudamericanos. O sea que estamos mejor que Bolivia y Venezuela, igual que Perú y Paraguay, pero por debajo de los otros países. ¿Ya? En este índice de democracia, que tenemos esta calificación relativamente baja, porque si en Sudamérica somos 10 países, 5 tienen mejor calificación que nosotros. Nosotros empatamos en el 6º lugar con Perú y Paraguay, digamos. No es una buena nota, no es pésima, pues no es Bolivia, no es Venezuela, pero no es una buena nota. Ahora, Ecuador recibe notas casi idénticas a las de México. Somos 85 y México es 83. Y la verdad es que con México también hay que comparar, porque en asuntos de democracia tenemos notas muy parecidas a México. Y la verdad es que somos una especie de México en pequeño, ¿no? Tenemos una sierra con mucha población indígena y también como una costa.
una población mestiza. Actualmente ellos tienen un gobierno tipo correísta, más moderado, pero tipo correísta. Están tratando de tomar control de las cortes. Aquí ya lo tomaron. En todo caso, es interesante también, así como comparamos con Colombia y Perú, es interesante comparar con México. En Ecuador, donde califica mejor es en proceso electoral y pluralismo, donde tiene 8,75, igual que Perú. ¿Ya? Pero destaca para mal una pobrísima cultura política, 1,88 sobre 10, igual que Bolivia, Paraguay, Irak y la República Centroafricana, y mejor únicamente que Corea del Norte y Afganistán. O sea que una pobre cultura política es uno de nuestros problemas. De hecho, lo vemos ahora en que hay personas en el país que tienen mucha cultura política, en que piensan que vamos a tener un gobierno autoritario, gane quien gane, y se sienten muy decepcionados con algunas de las decisiones de Daniel Noboa, como por ejemplo el conflicto con la vicepresidenta, que consideran que no lo ha manejado bien. Bueno, de hecho, interferencia en los organismos electorales para, para marginar a la vicepresidenta. Entonces, sí, aquí tenemos una poca cultura política. ¿Ya? Comenta sobre el Ecuador Economic Intelligence Unit. Con altos niveles de insatisfacción de los votantes y una cultura política débil, el país celebrará elecciones legislativas en febrero con una segunda vuelta en abril y posible polarización, violencia y surgimiento de un líder autoritario. O sea que ahí vemos como no sabemos exactamente qué quiere decir Economic Intelligence Unit con líder autoritario. No sabemos si quiere decir que es la posibilidad que surja el correato o que quiere decir ambos candidatos son autoritarios. Está un poco civilino la Economic Intelligence Unit, que me recuerda una anécdota, esto solo para aligerar la sesión. Cuando el rey Darío iba a declarar la guerra a Atenas, fue a consultar al oráculo de Delfos. Y el oráculo le dijo que veía una gran victoria. Y Darío se sintió muy henchido de felicidad y optimismo, declaró la guerra y perdió. Entonces regresó el oráculo de Delfos a reclamarle, decirle, me dijiste que había una gran victoria y he perdido. Y el oráculo le contestó, yo dije que veía una gran victoria, no dije de quién. ¿No? Y es un poco qué es lo que exactamente dice Economic Intelligence Unit, que es autoritario porque gane quien gane o la posibilidad que regrese Correa al poder. En todo caso, es un punto importante. Es un punto importante a observar que para The Economist el Ecuador tiene una baja cultura política. Al color les interesa a su potencial votante o a sus indecisos o a sus números, pero No entendí bien, no entendí bien la pregunta. Si es que no es una pregunta, me la puede poder sintetizar en un par de líneas, por favor. En todo caso, así como hemos visto lo de inseguridad, lo de la falta de cultura política, es otra cosa que internacionalmente ven como negativo en Ecuador. Y en efecto, en Ecuador no tenemos una cultura para ponernos de acuerdo en políticas públicas, ¿no? Ese es un problema. Aunque también se puede decir que en estos momentos en Estados Unidos se ha deteriorado la cultura política, porque las políticas públicas que han estado vigentes en 80 años, Trump las está cambiando enseguida. Y hoy, que va a anunciar el cierre de la economía americana, lo llama el Día de la Liberación Nacional, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que en otro momento habrá la oportunidad de tratar. El World Justice Project tiene un índice de Estado de Derecho. ¿Ya? En Ecuador es
puesto 97. Esto es un índice donde es mejor tener una nota baja, o se califica primero, segundo, y el Ecuador está en puesto 97. Colombia está en el puesto 91 y Perú en el 90, o sea, están algo mejor que el Ecuador, pero más o menos en el mismo ámbito, o sea que nuestro Estado de Derecho es ligeramente inferior al de Perú y Colombia, pero podríamos decir que hay una situación bastante negativa en la región en cuanto a Estado de Derecho. Ecuador tocó fondo en el 2016, lo cual se recuperó gradualmente con un pico en el 2020 y caída en el 23 y el 24. O sea, es en la última etapa del correato en que el Estado de Derecho alcanzó su peor nivel y ha habido una cierta recuperación. En cuanto a ese índice de Estado de Derecho, los peores factores son justicia en caso de delitos y orden y seguridad, en que ocupan los casilleros 118 y 126. ¿Qué exactamente se mide en cada caso? Si a ustedes les interesa, pueden ir a ver el informe del World Justice Project y ver exactamente qué es lo que miden. Como aquí estamos viendo 14 índices, pues no podemos entrar en ese detalle, ¿ya? Pero son los dos peores. Nuevamente, en eso pesa la narcodelincuencia. Pero en la justicia civil o en ausencia de corrupción, la nota no es tanto mejor, es 108. O sea que todo lo que es justicia es un punto flaco. Y nuevamente, así como dijimos que lo peor era la seguridad y después la falta de cultura política, aquí surge digamos, la mala calidad de la justicia que tenemos. Ese es un tercer punto débil que tiene el Ecuador. En cuanto al cumplimiento de normas, hay un deterioro en 97. Y los mejores limitantes en Estado de Derecho son que hay un gobierno abierto que tiene límites a sus poderes. Hasta exagerados los límites, porque en el caso del retorno a la democracia, que ha sido con Lenín Moreno, con Lazo y con Noboa, sobre todo con Lazo y Noboa, en que ya no ha habido, o sea, porque Moreno pudo dividir la bancada correísta, pero con Lazo y Noboa, pues ha sido muy limitado los gobiernos, sobre todo en el caso de Lazo, muy limitado su acción por la oposición lo acorrala, ¿ya? Y respecto a los derechos fundamentales, también una nota relativamente buena. El punto más bajo fue en el año 18. Y luego el Fund for Peace mide la fragilidad del Estado. Y ahí el Ecuador no está tan mal, está en el centro del índice y mejoró 3 puntos. Ya mejoró 3 puntos. Y se mantiene en categoría de bajo advertencia, o mejor dicho, con una baja advertencia, mientras que Colombia y Perú y Brasil están con advertencia severa. O sea que se considera que el Estado ecuatoriano es menos frágil que el colombiano, peruano y brasileño. O sea que esta medición es favorable, porque si bien solo somos promedio en el mundo, estamos bien en relación con los países comparables, incluso con Brasil, ¿no? Y esto se debe a que, según esta fundación, existe una ausencia de élites fraccionadas, fraccionadas por clase, religión o raza. En otras palabras, no consideran grave la fraccionamiento que hace Leonidas Issa, tratando de crear una guerra racial, ¿no? Pero en todo caso, en comparación con otros países de la región, no estamos mal, ¿ya? Lo que estamos peor es en intervención externa, y aquí sin duda se refiere a la presencia de las bandas narcotraficantes, los cárteles narcotraficantes mexicanos y colombianos, ¿ya? Otra debilidad es la emigración. Se considera un estado más débil si tiene mucha emigración. Y otro es la debilidad en cuanto a derechos humanos. O sea que
La no fragilidad del Ecuador, o relativamente menor fragilidad del Ecuador, esencialmente es porque no se ve una élite fraccionada por razones raciales o raciales o religiosas. Y luego vamos a dejar de lado los temas eminentemente políticos de estructura del Estado, derechos, etcétera, a pasar a índices más de tipo económico. Y estos son dos índices que sacamos con frecuencia. The Heritage Foundation, en su índice de 2025, dice lo siguiente sobre el Ecuador. El punto de libertad económica de Ecuador es 55,8, lo que lo ubicó en su economía en el puesto 113 del índice del 2025. Su calificación ha aumentado en 0,8 puntos con respecto al año pasado y el Ecuador ocupa el puesto 23 entre 32 países de la región de las Américas. El puntaje de libertad económica del país es inferior a los promedios mundiales regionales. Según el índice del 2025, la economía de Ecuador se considera mayormente no libre. O sea, no ha habido mayores cambios. A pesar que tenemos ya 3 gobiernos que buscan liberar la economía, sigue siendo considerada economía no libre. Y un factor importante es que las restricciones constitucionales en que limitan la actividad de la inversión privada y limitan áreas de la economía únicamente a la inversión del sector público. Ese es uno de los puntos importantes. Y en ese sentido estamos inferior que el promedio de las Américas. El alcance del gobierno ecuatoriano sigue expandiéndose a sectores económicos más allá de la industria petrolera. El Estado de Derecho se ve socavado por una corrupción generalizada que debilita los derechos de propiedad. El sector privado enfrenta dificultades para operar en un entorno empresarial restrictivo. La aplicación inconsistente de las leyes comerciales incrementa el costo de hacer negocios. La falta de transparencia y la competitividad desleal de empresas respaldadas por el Estado siguen siendo problemas persistentes. Las regulaciones laborales obsoletas desincentivan la contratación, lo que obliga a los empleadores a recurrir a contratos de subcontratación a corto plazo. Con frecuencia el Estado impone controles de precios. Entonces, una visión que se repite todos los años con ligeros cambios, pero en efecto se considera que el Ecuador no tiene una economía abierta y en circunstancias, aquí ya añado yo, en circunstancias en que el Estado ya no tiene la capacidad de invertir fuertemente como la tuvo durante altos niveles de producción petrolera con altos niveles de precios y un menor nivel de gasto corriente. Eso cambió a partir de la última etapa del Correato, se aumentó el gasto corriente y a partir de entonces bajó el precio del petróleo y últimamente las leyes tratan de hacer que el Ecuador deje de producir petróleo. Incluso la última consulta popular que nosotros titulamos como un suicidio asistido. The Fraser Institute hace lo mismo y le asigna al Ecuador el puesto 104 de 165 en libertad económica, empatado con China. 9 puestos mejor que lo que pone la Heritage Foundation, pero también somos menos países, o sea, mayor diferencia no hay. Argentina y Venezuela califican peor en América del Sur, y Argentina está cambiando. O sea que realmente para el Fraser Foundation el Ecuador es un país en que hay mucha restricción en cuanto a la libertad económica. Para Fraser, el mejor factor para Ecuador es tamaño del Estado. Pero aquí en este párrafo pongo mis críticas a lo que hace Fraser Institute, porque pone el tamaño del Estado lo considera relativamente pequeño. Pero yo creo que Fraser se equivoca. Y este error lo viene teniendo desde hace mucho tiempo, porque no incluye el seguro social. Y en muchos países el seguro social es parte del Estado. Y en Ecuador teóricamente no es, pero sí se lo considera cuando se habla del sector público no financiero, se considera al seguro social.
Y a nivel del sector público no financiero, el Ecuador tiene un estado grande. O sea que con eso tendría un deterioro en ese índice si ellos tomaran nuestro criterio. Pero por otra parte, repiten que en el Ecuador falta moneda sana porque hay restricciones de tener moneda extranjera, dicen. Pero la única moneda que hay es extranjera. Entonces, ¿a qué se refieren? No sé si se refieren a restricciones como el ISD, pero en todo caso, creo que Fraser necesita cambiar su metodología. Pero en todo caso, hay gente que lo consulta y Fraser Institute considera, igual que Heritage Foundation, que Ecuador es un país que no tiene suficiente libertad económica. Pero ahora vamos a pasar a otro ángulo de los índices económicos. Y estos ya son más de estructura económica, ya no son las políticas públicas de libertad o no libertad, sino cómo funciona la economía ecuatoriana. Y encontramos uno de los que peor nos califica, que es el índice global de complejidad de Harvard. ¿Ya? Y ese índice de complejidad económica, y publica un índice, y ¿qué observa? Ecuador ocupa el puesto 119 en el índice. En comparación con una década atrás, su economía se ha vuelto menos compleja. Menos compleja. Y claro, hago el intermedio, una política de apertura económica. Si la industria de sustitución de importaciones no se ha solidificado lo suficiente, no puede competir y cierra. Y en efecto, muchas plantas industriales han cerrado porque subsistían esencialmente con protección. Y también porque mientras más abierta es la economía, las multinacionales tienen que concentrar su producción en los países en que tienen mayores eficiencias. Me acuerdo cuando tuve una reunión con la gente de General Motors, una presentación, y le decía a General Motors, ustedes tienen, si se firma un acuerdo con Corea, ustedes van a tener un problema porque los carros coreanos compiten directamente con los de ustedes y van a bajar de arancel. Bueno, me dijeron General Motors, en ese caso importamos nuestros carros Chevrolet de Corea porque también los ensamblamos allá. O sea que nuevamente la globalización sí en la mayor parte de los casos se está llevando a que se concentre la producción en ciertos países que son más competitivos en determinadas industrias. De hecho, si ustedes vieron cómo explicaba el vicepresidente Vance la política de cierre de los Estados Unidos, es porque dice, nosotros esperábamos que con la apertura, que los otros países nos puedan vender más las materias primas y nosotros vender más los productos industriales. Y ahora resulta que esos países están haciendo productos industriales y llevándose nuestras industrias y por eso nos cerramos. Así explica Vance. Es la visión de él o de Trump, porque es distinto a la visión que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos. Pero en efecto, sobre todo China ha sido muy eficiente con la apertura económica, haber entrado al mercado mundial vendiendo productos de industrias que recién se instalaron en China y que han ganado competitividad. Pero bueno, ese es por poner las cosas en el contexto internacional. Pero sigamos con lo que dice Hausman. Hausman es el economista venezolano que maneja, no sé si sigue manejando este índice en Harvard, pero él sigue en Harvard, es profesor de Harvard. Ricardo Hausman, que muchos han de conocer o en todo caso él asesoró a la dolarización ecuatoriana. En comparación con una década atrás, la economía se ha vuelto menos compleja, descendiendo 13 posiciones en el ranking. Este deterioro en la complejidad ha ocurrido a pesar de la creciente diversificación de sus exportaciones, ya que el país ha diversificado hacia productos de menos complejidad. ¿Ya? De cara al futuro, Ecuador tiene pocas oportunidades para diversificar su producción utilizando su conocimiento existente. ¿Ya? O sea que no hay el know-how, el conocimiento
para poder diversificar su producción. Ecuador es menos complejo de lo esperado para su nivel de ingresos. Como resultado, se proyecta que su economía crezca lentamente. Las proyecciones de crecimiento del Growth Lab para el 2031 estima un crecimiento anual de 2,2% en la próxima década, ubicando a Ecuador en la mitad inferior de los países a nivel global. Y esta visión de 2,2% es similar a lo que mantiene el Fondo Monetario en su visión de mediano plazo para el Ecuador. Y el informe que publicó ayer el Banco Central están poniendo el crecimiento para el Ecuador en 2,5 el presente año. O sea, se ubica el Banco Central en el rango más optimista de lo que puede crecer la economía nacional, pero no es un rango elevado. El 4,0% que ha anunciado el presidente Noboa no se basa en ningún estimado oficial. Es algo que dice, bueno, eso es lo que yo creo y es favorable para utilizar en la campaña, pero no es algo que tenga un sustento importante. Como repito, diciendo lo que ya les he dicho, ¿no? Es lo que dice el Fondo Monetario y el 4% no tiene mayor sustento de lo que dice el presidente Noboa. En los últimos 20 años, Perú ha perdido complejidad económica y está en el puesto 114, Colombia en el 68. Ambos países han perdido posesión. Esencialmente lo que podemos ver es que América del Sur no ha podido diversificarse en esta época de apertura económica. México sí, pero México porque comparte frontera en Estados Unidos. Cruzando la frontera se ponen las fábricas, ¿ya? Entonces ha tenido esa oportunidad, pero no es que la industria de Ciudad de México o pues, el sur del país esté en capacidad de exportar. Es básicamente la franja de la frontera. Yo creo que podemos decir que el Pacto Andino, esto es como una hipótesis que yo les pongo la idea, el Pacto Andino manejó mal la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones hay que manejarlo de una manera en que las empresas que inviertan lo hagan a sabiendas de que en un plazo relativamente corto ya no van a tener protección y que aprovechen ese plazo para adquirir conocimiento, experimentar bien y tener productividad, comenzar a exportar y después poder competir en el mercado internacional. Pero cuando nuestra sustitución de importaciones era decirle tal empresa, tal sector, tal industria pertenece al Ecuador, tal otro para Colombia, y la planta tiene que estar en tal parte y solamente una empresa va a tener el monopolio y va a tener protección indefinida, pues realmente las empresas dijeron, bajo esas condiciones yo voy a poder vender. Y no se hizo esfuerzo o el entorno no lo obligaba a ganar competitividad, porque todo es la competencia lo que nos hace más competitivos. Pero en fin, ese es un comentario para poner que mala calificación del Ecuador, comparativamente hablando, también los otros países andinos sufren de ese problema. Y de hecho, pues Perú, por ejemplo, cuando con Fujimori, se abrió una serie de industrias. Tengo amigos peruanos que me dicen que se lamentan que ellos había tal o cual industria era muy importante y después cerró y que el país es menos diversificado de lo que era antes. Pero en fin, ese es un tema más amplio, pero que nos lleva a la reflexión lo que dice Harvard. Luego tenemos el índice de innovación global de la WIPO. En Ecuador ya han puesto 105 de 131, octavo en Sudamérica. O sea, dos están debajo. Obviamente Venezuela, donde el chavismo ha logrado destruir la economía. Venezuela, entre las cosas que tenía una estupenda empresa petrolera, más o menos lo que está haciendo Arabia con Aramco. Pero Chávez la desmanteló, votó a todos los técnicos y puso a sus cuates allí.
y, y destruyó esa empresa y en general ha destruido la empresa, ha destruido Venezuela, ha constituido una especie de Nicaragua grande. Entonces, y Bolivia pues nunca ha llegado a diversificar su economía. Entonces, pero igual está octavo en innovación, estamos debajo de Paraguay. En el grupo de ingresos medios, está, de todas maneras, está en el grupo 4, que es de ingresos medios altos, y WIPO hace una colección de 32 países, de 34 países de medios, de ingresos medios altos. Y a ver, ¿dónde? Ingresos medios altos. Y donde he puesto, se pasó a la página. Ya, ya, y ocupa el puesto 33 allí. O sea, es un nivel bajo. Ecuador, su mejor posición es que tiene, para este factor es que tiene calidad de infraestructura. Eso se debe a que el Ecuador es un país pequeño y comparado con otros países tiene cercanía, red vial, sistema nacional interconectado, puede funcionar mal, pero tiene puertos. El Ecuador ahora tiene cantidades de puertos. ¿Ya? Bueno, pues en lo que es el Golfo de Guayaquil tiene la gran cantidad de puertos de Guayaquil, incluido el Posora, y más abajo tiene Puerto Bolívar. Manabí tiene un buen puerto, lo que pasa es que Manabí como plaza no es tan grande, pero hay empresas que sus importaciones las traen por Manta, y luego Esmeraldas es con mucho menor de los puertos, pero va a convertirse en el puerto minero cuando se desarrolle las minerías en Imbabura, en particular Imbabura, va a ser un puerto minero importante. Entonces, y aparte que hay el puerto petrolero en Esmeraldas. Entonces, sí, tenemos infraestructura importante, ¿no? Sofisticación de negocios, ocupa el puesto 94, producción de conocimiento y tecnología 96 y producción creativa puesto 98. ¿Ya? La peor posición en sofisticación del mercado, instituciones y capital humano e investigación. Ecuador es un país que no investiga y ese es un problema importante. Y yo pienso que en efecto se ha deteriorado en investigación. En el pasado, el Ecuador hizo el cacao, el clon de cacao de alta calidad y lo hizo un empresario privado, pero en el Ecuador no hay mayor investigación para sacar un banano resistente a la raza 4 y somos el mayor exportador de banano en el mundo. En Australia lo están haciendo, es un exportador marginal, ¿no? Sí deberíamos tener un papel más importante en la investigación. No sé qué se haga a nivel de rosas, somos el principal país exportador de rosas y la verdad es que, según entiendo, muchas de las nuevas rosas que salen se están importando de Holanda. Pues en Ecuador ya deberíamos más bien ser los que producimos las nuevas rosas, ¿no? Ser así de importantes. En el caso del camarón, sí tenemos un clúster muy desarrollado en el camarón y sí estamos ocupando un puesto importante en desarrollo camaronero. La institución Heinrich Foundation, que es asiática, a pesar del nombre, trae un índice de comercio sostenible y una muestra de 30 países comparables. Ecuador ocupa el puesto 21, igual que el Perú en cuanto a comercio sostenible. En ese índice, los factores económicos de Ecuador se ubican en puesto 23. ¿Ya? Destaca la baja inflación, ese es un punto importante, y los cambios en las reservas monetarias, que hay estabilidad en las reservas monetarias. No me convence mucho ese factor, pero son los más importantes. Sus peores factores son concentración de exportaciones en pocos productos. Claro, el Ecuador es el número 1 en camarón, número 1 en banano, número 1 en rosas, número 2 en atún,
número 3 en cacao, incluyendo que número 1 en cacao de calidad, y para de contar, aparte del petróleo y algo de minería, o sea, muy concentradas sus exportaciones. Y eso es y esa es una debilidad. Lo que por una parte es una fortaleza, ver que el Ecuador puede desarrollar todos estos productos, pero todos son productos primarios en base a ventajas comparativas. ¿Ya? Califica mucho mejor en factores sociales. Es el número 1 por ausencia de esclavitud moderna en exportaciones. En la criminalización del tráfico de personas y en la no discriminación por género con el trabajo. O sea, en ese sentido, las críticas internas que tenemos a la discriminación contra las mujeres, ciertos sectores laborales hablan de explotación de los trabajadores. A nivel internacional, para ese instituto, Ecuador está muy bien en esos factores. O sea, siempre hay que ver la parte internacional. O sea, podemos decir, sí, en Ecuador hay maltrato a la mujer, pero en términos absolutos o comparado con el trato al hombre, pero comparado con el trato a la mujer en países comparables, hemos hecho muchos progresos. Entonces, por eso la ventaja de estos índices nos permiten ver nuestras fortalezas y debilidades en un entorno comparativo. Me disculpan un poco, pero he tenido con esto de las elecciones tantas conferencias, tantos seminarios, y no he parado de hablar y me afecta la voz. El ambiente ocupa la posición número 1 por su adherencia a las diversas convenciones internacionales y ambientales, y su peor nota es de deforestación, como también destaca Transparencia Internacional, probablemente la misma fuente. O sea que ahí dicen que en Ecuador se adhiere todo esto, pero por otra parte no puede controlar. En el caso de la deforestación, gente que va hay colonos en la Amazonía y deforestan. Hemos visto el caso que se dice que algunos de los incendios que hemos tenido en la sierra han sido puestos por gente que quiere cultivar y entonces comienzan a quemar los bosques protegidos. Eso se dice lo que pasó en Loja. Y luego cuando subió el precio de la balsa de una manera extraordinaria, grupos delictivos se metían a las Amazonías y con armas ahuyentaban a los nativos y comenzaban a destruir eh, grandes trozos de la selva para sacar únicamente el banano, únicamente la balsa y dejar lo demás botado. Bueno, vamos a los últimos índices que tenemos para poder abrir a más preguntas. La calificación de riesgo. Las agencias internacionales se mantienen muy negativas, al borde de dejar el Ecuador fuera del recuadro. Solo Argentina y Bolivia califican peor. Bolivia acaba de pasar por una crisis de falta de divisas para importar combustibles. En Bolivia de pronto hay largos apagones porque no hay cómo comprar combustibles para las centrales térmicas. Y lo de Argentina es previo son calificaciones anteriores a Milei. Milei creo que va a tener que cambiar estas calificaciones con lo que está haciendo. ¿Ya? Y luego el PNUD. Esta es la última que vamos a ver. El PNUD incluye el Ecuador entre los países de alto desarrollo humano. ¿Ya? Puesto 83 en el mundo. Y en el último índice ha saltado por encima de 12 países, incluyendo Cuba, Perú, Brasil y Colombia. O sea que sí ha habido el trabajo en desarrollo humano en el año 22, que es el último año que analiza el PNUD. Pues se demora 2 años en procesar los datos y hacer la investigación. 22 años de Guillermo Lazo, en que puso mucho énfasis en la nutrición infantil. Factores de poca cobertura en los medios, pero él le dio mucha importancia a eso. Y lo que más mejora es la esperanza de vida al nacer, ¿ya? Que del 2021 subió 4 años al 2022. Bueno, yo pienso que mucho tiene que ver es porque el 2020 y el 2021 hubo gran mortalidad por el COVID. Hubo un momento en que Guayaquil fue el centro
de la epidemia de COVID a nivel mundial. Parecíamos la Edad Media, muertos tirados en las calles. En Nueva York la situación fue parecida, nada más que en Nueva York lo que había en las calles en todas partes estacionados eran carros tipo camionetas refrigeradas, porque metían los cadáveres en las camionetas. Aquí no teníamos esa infraestructura. Pero en todo caso, eso es un factor muy positivo que ha aumentado la esperanza de vida. Ecuador tuvo un lento crecimiento en esperanza de vida entre el 2010 y 2019, cayó en el 2021 y ahora no solo recuperó lo que cayó en el 2021, sino que superó con creces lo que había antes. Y eso es la parte positiva. Habrá que ver si el drástico aumento de homicidios en el 2023 no hizo bajar la esperanza de vida. Y para eso tenemos que esperar el próximo índice que está por salir, porque el índice del PNUD, aquí está el índice del PNUD, aquí salió el 13 de marzo del 2025, no, 13 de marzo del 2024 salió este índice, no del 2025. ¿Ya? En todo caso, ahí hay un error, eso es del 2024. Moody's, aquí está el cuadro de Moody's. Bueno, regresemos a lo que veíamos en el PNUD. Ahí está el Ecuador, índice alto, y fíjense, está por encima de Perú y de Colombia, está por debajo de México y la República Dominicana, y bueno, nuevamente países escogidos, ¿no? En el índice de calificación, lo mal que estamos, ¿ya? Lo mal que estamos. En todos los cuadros, pues el Ecuador está destacado, pero también semi destacado Colombia y Perú, para facilitar las comparaciones. Ven cómo ellos están mucho mejor, Perú mejor que Colombia, y nosotros estamos, estos son países escogidos, ¿ya? Y estamos hacia fines de la tabla, pero pues los países, hay países que no los califican porque están peor, ¿no? Pero igual es una mala nota que tenemos allí. Luego, el índice global de innovación, ahí ven ustedes parecido a lo que tenemos anteriormente, pero es sorprendentemente negativo estar por debajo de El Salvador, por debajo de la República Dominicana. O sea, estamos por debajo de países centroamericanos que en principio deberían ser de menor sofisticación que el Ecuador. Estamos casi empatados con Bangladesh, pero bueno, Bangladesh tiene una industria de confección importante, pésima calidad de vida para los trabajadores, se mueren porque trabajan en sitios, en edificios de deterioro, etcétera, mal pagados, pero desde el punto de vista de industria, pues tienen una industria textil importante. El índice de complejidad económica, nuevamente, donde estamos atrasados por encima de Venezuela, Bolivia y Gabón, por ejemplo, pero por debajo de Zimbabue y de Madagascar y de Nicaragua. Es preocupante ese nivel tan bajo. Los dos índices de Fraser y de Heritage Foundation. Tenemos el índice de estados frágiles, que estamos relativamente bien, porque los más débiles arriba, Venezuela, Egipto, Rusia, Irán, Nicaragua, Colombia, Guatemala, India, Perú, Brasil, Sudáfrica, Bolivia, México, El Salvador, más frágiles que el Ecuador. Me parece que no estamos mal en ese sentido. Los índices globales de Estado de Derecho, el índice de democracia. Aquí el índice global de paz, que ya es lo que comentamos. Entonces, y la primera página ya lo mostramos. Entonces, esos son los índices. Y tenemos tiempo para alguna pregunta. Y hasta que hagan la pregunta, si es que va a haber preguntas, les indico que el análisis que estamos trabajando hoy para que salga lo antes posible y tratarlo en el próximo live es el índice de situación de la economía en relación con los datos disponibles a fines de marzo. Entonces, todos los índices disponibles de marzo, el que hacemos todos los meses, que nos da una idea de cómo está la economía en estos momentos.
y qué perspectivas hay de corto plazo. Si no hay preguntas o comentarios, ya faltan segundos para las 10, ya son las 10, y por lo tanto los esperamos el próximo miércoles para ver el comportamiento de la economía en enero y febrero, de ser posible en marzo, y las perspectivas del 2025. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.